Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si Dios evaluara tu vida, y por cierto, Él lo hace constantemente, ¿cómo te calificaría? ¿Te vería como un creyente maduro, como alguien que ha crecido, que ha madurado en lo que Dios quiere que seas? ¿O te vería como a un niño pequeño? Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Efesios, continuando donde quedamos la semana pasada, en Efesios 4, versículo 14. Pablo sigue hablando aquí de cómo la palabra de Dios exige que maduremos, que crezcamos espiritualmente, que nuestras obras estén cada vez más alineadas con las de un creyente maduro. Noten cómo él se dirige a este grupo en Éfeso. Dice el versículo 14, para que ya no seamos, ¿qué? Aquí usa la palabra infantes. En el idioma bíblico hay varias palabras que pueden usarse para un infante. A veces, el Mesías hablándole a sus discípulos los llamaba hijitos, pero lo hacía en el sentido de ser su líder, un tipo de figura paterna. Ese no es el significado de la palabra que se usa aquí. Esta palabra se refiere a alguien inmaduro, a alguien pequeño, incapaz de valerse por sí mismo, uno que no puede ser dejado solo, uno que causa numerosos problemas. Algo así como un niño travieso. Leamos de nuevo el verso 14. Aquí él nos exhorta a que ya no seamos niños pequeños. ¿Y qué descripción hace de estos infantes? Dice que son llevados de un lado a otro, arrastrados por todo viento de, y la mayoría de las Biblias dirán doctrina, pero significa enseñanza. Aquí está el problema. Si eres inmaduro en tu conocimiento de las Escrituras, puedes tener el mejor deseo de aprender, de conocer la verdad, pero si no estudias, sino que solo escuchas a otros maestros, y luego alguien dice algo y piensas, eso tiene sentido, eso suena bien, es una interpretación adecuada. El problema es el siguiente: estarás tomando decisiones basadas en tu mente racional. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, otra persona vendrá con una enseñanza diferente, pero de nuevo también te suena bien. Tiene sentido. Es justo lo que quieres escuchar. Te gustan las promesas que te ofrece, entonces lo empiezas a seguir. Pero como luego eso no produce lo prometido, buscas otra fuente de enseñanza. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, presta atención. Dice, no sean llevados de un lado a otro por todo viento de enseñanza. ¿Por qué? Porque muchas personas usan este libro, emplean el lenguaje y la terminología correctos. ¿Pero qué hacen? Fíjense bien. Literalmente dice inti kubiab. Es una expresión griega que significa por medio de, y esta palabra griega kubiab es de donde proviene la palabra para cubo, o tal vez una mejor traducción sea dado. Esto es lo que ocurría en esa cultura. Las personas jugaban a los dados para apostar. Algunos engatusaban a otros para que vinieran a jugar con ellos, pero todo estaba arreglado. Ellos tenían trucos bajo la manga, manipulaban los dados de cierta manera para engañar a los incautos. Entonces, ¿por qué la gente iba allí? Porque deseaban ganar, querían obtener beneficios económicos. Pero ¿cómo terminaban? Terminaban engañados. Sigan leyendo. No solo por estos dados falsos manipulados de cierta manera, sino también dice, por la astucia. Esta palabra astucia transmite una idea similar a lo que vemos en el libro de Génesis.
con respecto a la serpiente o Satanás, descrita como la más astuta de todas las bestias del jardín. ¿Y qué quería? Destrucción. Estas personas que no hablan la verdad, que manipulan las cosas para su propio beneficio, que quieren controlarte para que hagas lo que ellos desean, estas personas son astutas como su padre, Satanás. Volvamos al verso 14. Dice, con el fin de que ya no seamos como niños pequeños, inmaduros, traviesos, llevados de un lado a otro por todo viento de enseñanza en el engaño, literalmente en los dados de los hombres, y por la astucia, según y aquí tenemos la palabra griega de la cual obtenemos el término metodología, es decir, según los métodos, en otras palabras. Lo que esto nos dice es que es una metodología ¿de qué? Miren el verso 14 al final. Una metodología de artimañas, o de engaño, o de error, como quiera que tu Biblia traduzca esta palabra. Esto está basado en el mismísimo Satanás. Él tiene inteligencia, tiene perspicacia y tiene discernimiento. Él puede discernir lo que desea tu carne. Él sabe cómo piensas, comprende la mente racional humana y puede crear un discurso, o sea, él puede hacerte una oferta que parezca correcta, que tenga sentido. Él puede manipular la situación para hacer que respondas a él, siempre que tu objetivo sea lograr lo que tú quieras, cumplir tus deseos, basado en lo que tú consideras lo mejor, lo que es correcto ante tus ojos. Allí está el peligro. ¿Qué debemos entender? Avancemos al verso 15. Los verdaderos maestros, los verdaderos siervos de Dios, ¿qué quieren hacer? Verso 15. Ellos quieren hablar la verdad. Este pasaje comienza con la palabra griega dei, que indica un contraste. Nosotros no somos como esos que usan trucos, que usan dados falsos, que traman engaños contra los demás. No, dice aquí, nosotros hablamos la verdad en amor. ¿Con qué propósito? Pues hablamos la verdad en amor para que crezcamos en Él, y luego dice, en todas las cosas, en todo asunto. La meta es clara. Hay un grandioso pasaje bíblico que habla de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia del Mesías. Esa debería ser tu máxima meta, tu objetivo. Debes orar, Dios, quiero que todos mis pensamientos, todas mis imaginaciones y las inclinaciones de mi corazón sean llevados cautivos a la obediencia al Mesías. En otras palabras, más que cualquier otra cosa, quiero obedecerte. Cuando te acercas a Dios así, vas a oír la voz del Espíritu Santo. Uno de los resultados que eso produce en la vida del creyente es que te dará discernimiento. Así que cuando la gente del mundo venga presentándote nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, este nuevo libro de moda, y el mundo los reciba y diga, ¡wow! ¡Qué gran líder espiritual! O, miren este gran gurú, como se hacen llamar algunos. Aunque el mundo los acepte, aunque lo que diga suene genial y tenga gran popularidad, el problema es este. El resultado final no será la obediencia, sino que buscará satisfacer los deseos de la carne, y eso conduce al mismo lugar donde terminaron Adán y Eva. Conduce a la destrucción y finalmente a la muerte. Entonces, ¿en qué se basa la verdad? Mira de nuevo el verso 15. Sino que hablen la verdad en amor. Es solo cuando tenemos eso, y recuerden que el término amor está directamente relacionado al sacrificio, a dar. Es cuando queremos la obediencia y estamos dispuestos a darnos a nosotros mismos para obedecer a Dios, que Él comienza a moverse en nuestra vida, y nosotros crecemos en todas las cosas en Él y reconocemos que el Mesías no solo es Salvador, sino que aquí está la clave. Él es la cabeza, lo que significa la autoridad. Te pregunto algo. Cuando avanzas por tu vida y te toca tomar decisiones, cuando eres retado a hacer algo que requiere que lo pienses bien,
alguna decisión importante en tu vida? ¿Reconoces su señorío? ¿Reconoces su autoridad sobre ti? ¿Te sometes a su verdad espiritual? Recuerden cómo empieza el verso, hablando la verdad en amor. ¿Reconoces que Él te ama y que Él tiene el mejor plan para tu vida? Deja de intentar que Dios, y este es un objetivo que con demasiada frecuencia tenemos, intentar que Dios haga lo que uno quiere en vez de escuchar de Él, sus planes y propósitos. Verso 16. El verso 16 es complicado. Si entras a Internet y buscas este versículo en varias versiones bíblicas, verás muchas traducciones que difieren bastante entre sí. ¿Por qué? Porque el griego original es difícil aquí. La razón es que Pablo quiere comunicar muchas cosas y hace difícil la labor del traductor por las limitaciones del idioma traducido. Así que vamos a desglosarlo frase por frase. Verso 16. Dice, ¿de quién? Aquí se refiere a este concepto de reconocer el señorío, la autoridad del Mesías. Cuando te sometes a eso, este será el resultado. De nuevo, verso 16. ¿De quién? Todo el cuerpo. Esto aplica no solamente para algunos creyentes, sino para todo el cuerpo. Y déjame decirte que todo el cuerpo depende de esto. Necesitamos que esto sea una realidad en nuestra vida. ¿Qué quiero decir? Verso 16. De quien todo el cuerpo está unido y entrelazado. Aquí usa dos palabras que son muy similares. Ambas comienzan con el prefijo para juntos. Entonces, habla de estar unidos, y no solo unidos, sino entrelazados o tejidos juntos. Es una ilustración que comunica una profunda intimidad entre nosotros. Esta imagen también se usa en otras partes de la Escritura con respecto a la construcción del templo, donde cada piedra, cada parte del templo encajaba perfectamente, y a eso hemos sido llamados a ser, como creyentes y amigos en el Mesías, unos con otros. Leemos, unidos y entrelazados. ¿Y qué más descubrimos? Dice, por medio de cada ligamento. Así es como la mayoría de las Biblias lo traduce. La idea aquí es una conexión. El concepto es como el de un tubo, por el cual las cosas pueden pasar de un lugar a otro, como una transferencia. Y esta transferencia proviene de Dios, por su unción mediante su Espíritu Santo. ¿Con qué fin? Para que seamos provistos según las obras. Y noten lo que dice, para que cada parte pueda compartir el crecimiento del cuerpo, logrando la edificación de sí mismo en amor. Lo que está diciendo es esto. Es solo cuando nos sometemos al señorío del Mesías, solo entonces estaremos unidos y entrelazados, logrando esa unidad. Pero eso no es suficiente. También tenemos que ser recipientes. Esa unidad nos posiciona para que podamos recibir lo que necesitamos. ¿Para qué? Bueno, él usa el término edificación. Es crecimiento, madurez y también está arraigado en fuerza. Un edificio que está bien edificado es un edificio fuerte, uno que no puede ser destruido fácilmente, que perdura y resiste ante todos los elementos del clima o cualquier amenaza que pueda enfrentar. Y eso es lo que Dios está diciendo con respecto a su iglesia, al cuerpo de creyentes. Y de eso está hablando cuando dice un solo cuerpo. Verso 17. Como esto es muy importante, noten la terminología que usa Pablo. Dice, por tanto, esto. Y esta palabra lo hace enfático. O sea, él está enfatizando este versículo como algo crucial, algo que une todo lo anterior. Verso 17. Por tanto, esto digo. Y noten que no solo dice digo, sino que usa otra palabra. Yo testifico, les doy testimonio. Esto es importante porque Pablo está diciendo, esto no es algo que oí de alguien más, no es algo que simplemente leí y tal vez no entendí. Esta es la verdad de Dios que Pablo aplicó a su vida y ahora puede dar testimonio de que es una realidad para él.
que Él lo ha experimentado. Por lo tanto, nosotros también deberíamos querer experimentar eso, aplicándolo de la misma manera. Leamos el verso 17. Por tanto, esto digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Hagamos una pausa. ¿Qué significa ser gentil? Bien, en el Nuevo Testamento, la palabra gentil habla de alguien que no tiene una relación de pacto con Dios, que no tiene conexión ni relación con Él, ningún acuerdo. Un gentil en este contexto histórico es alguien que practica la idolatría. ¿Y cuál es la motivación de la idolatría? La idolatría es cuando te acercas a un ídolo hecho por manos humanas con el propósito, la creencia o la esperanza de que, de alguna manera, ese ídolo, según cómo te acerques a él y conforme a la religión o cultura, te dará lo que quieres. Entonces, estos ídolos supuestamente tienen cierto poder, y de eso es que se trata esto aquí, de que yo obtenga lo que yo quiero. Pero noten la diferencia, dice, ya no andéis de la misma manera que los gentiles andan. ¿Cómo es eso? En la vanidad de su mente. Esto es importante porque nos muestra la fuente, la base de toda idolatría. Todo empieza en la mente, en el proceso de pensamiento del hombre. ¿Qué es un ídolo? Es algo que un individuo inventó en sus pensamientos y está basado en ¿qué? Podemos retroceder. Recuerden esos dados, recuerden ese engaño, la metodología del enemigo que entiende los deseos, las inclinaciones de una persona pecadora, una que está atada al pecado. Los idólatras son individuos que están tratando de satisfacer esos deseos y apetitos que están arraigados en su pecado. Entonces, el resultado es este. Tenemos que aprender que se requiere un cambio, que ya no andemos, andar es sinónimo de nuestro estilo de vida, que ya no andemos según la vanidad, el vacío, la futilidad, como quiera que traduzcas esa palabra, de sus mentes, o en este caso, de nuestras mentes. ¿Por qué nuestra mente es un problema? ¿Por qué nunca puedo pensar correctamente? Bueno, noten lo que dice el verso 18. El verso 18 es lo que podríamos decir un versículo, y recuerden que Pablo fue un hombre entrenado como rabino. Él escuchó las interpretaciones de los sabios de la antigüedad. Y una de las cosas que los sabios pensaban era lo siguiente. ¿Recuerdan el jardín del Edén? Allí estaba Satanás. Él habló según los deseos de la mujer y ella fue engañada. En otro pasaje bíblico encontramos que su conciencia fue engañada, oscurecida. Hay una relación entre ser engañado y la oscuridad. Cuando miramos la creación, por ejemplo, mencioné Génesis 1, verás que cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué aprendimos? Todo estaba vacío, sin forma, desordenado. ¿Qué significa esa frase literalmente? Que no había orden. Es solo a través de la luz que el orden de Dios se manifiesta. Igual aquí, solo con la luz de Dios, con su palabra, podemos estar en la luz y ver la verdad. Pero si vivimos como resultado de la caída, ¿qué sucede? Bueno, dice el verso 18, que sus mentes están oscurecidas y están alienados, es decir, separados de la vida de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estaban alienados de Dios? ¿Por qué sus conciencias estaban oscurecidas, de modo que no podían ver las cosas desde la perspectiva de Dios? Aquí lo dice. Porque eran, y usa una palabra que traducimos como agnósticos. Aprendamos la verdad sobre la definición adecuada de la palabra agnóstico. Muchas personas dicen, bueno, es solo alguien que no está seguro, alguien que no sabe, alguien para quien el veredicto aún no está claro sobre si existe Dios o no. Pero bíblicamente, aunque lo traducimos como agnóstico, la palabra literalmente es una que significa conocer con el prefijo a, que significa en contra. No es porque no estén conscientes, no es que no estén seguros. Han tomado una decisión consciente de estar en contra de conocer a Dios, rechazando este libro.
no respondiendo a las cosas que Dios revela, de modo que no pueden ser posicionados donde puedan ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice que están en contra de conocer y también dice que tienen endurecido su corazón. ¿Qué significa eso de que tienen endurecido su corazón? Bueno, ya hemos hablado de esto. Hace unas semanas mencionamos al faraón de Egipto. ¿Recuerdan cómo Dios, una y otra vez, se reveló al faraón? Y faraón en ocasiones incluso llegó a decir, «Oren por mí, soy pecador, intercedan por mí ante Dios». Él lo sabía. Pero apenas el problema desaparecía, él volvía a ponerse en contra de Dios. Y cada vez que Faraón se apartaba de la verdad que le era revelada, ¿qué pasaba? Dios endurecía su corazón. No era que Dios, como algunos malentienden la soberanía de Dios, simplemente endureció su corazón porque Dios dijo, soy soberano y puedo hacerlo. Eso no es lo que revela la Biblia. Fue el rechazo de Faraón lo que produjo que su corazón se endureciera. Hay un principio, una ley. Cuando Dios manifiesta la verdad, cuando Dios obra en tu vida y tú internamente lo sabes, pero lo rechazas, tu corazón se va a endurecer. Y no solo eso, se pone peor. No solo se endurece, sino que como leemos aquí, encontramos en este mismo verso que, mira el verso 18, dice que ¿se vuelven qué? Leemos que se vuelven insensibles. Y también son entregados a... Nos hacemos insensibles a las cosas de la verdad y somos entregados o nos entregamos nosotros mismos a la lujuria, los deseos de las obras impuras o de toda obra impura en codicia. Entonces, esto es lo que pasa. Rechazamos a Dios, eso endurece nuestro corazón, nos volvemos insensibles y por lo tanto, como no recibimos lo que queremos, comenzamos a desesperarnos y nos entregamos a cosas, a todas estas cosas impuras, y lo que realmente se despierta, la verdad bíblica que descubrimos, es que cuando no estás caminando con Dios, te vas a convertir en una persona muy codiciosa. Vas a querer cosas, tus deseos por esto y aquello van a crecer. Pero cuando te vuelves obediente a la verdad de Dios y el Espíritu Santo te llena, no estoy hablando solo del Espíritu que mora en ti cuando te conviertes en creyente, sino cuando experimentas su plenitud. Él está allí siempre. Él ha prometido que no te dejará ni te abandonará. Pero cuando experimentas la plenitud del Espíritu Santo en tu vida, estarás contento. Por eso Pablo dice, he aprendido el secreto de estar contento. ¿Cómo? En toda circunstancia. Cuando estás caminando con Dios, no vas a tener todos estos deseos por las cosas del mundo. Vas a conocer el contentamiento y vas a empezar a usar estas cosas mundanas para un propósito de reino, en lugar de intentar satisfacerte a ti mismo. Avancemos al verso 22. Leemos. ¿No habéis aprendido así al Mesías? Si esto realmente describe a alguien que es llevado de un lado a otro por toda doctrina, que es arrastrado por toda corriente y vemos que lo que le interesa no es más que satisfacer sus deseos, los apetitos de su carne, verso 20, ellos no han aprendido al Mesías. Verso 21. Si realmente le habéis oído y si realmente habéis sido enseñados en Él, porque dice aquí, Él es la verdad reside en Él. Verso 22. Y esta verdad es muy importante. Esta verdad te guía. Este entendimiento de la verdad es como un patrón. Es una guía hacia el plan de Dios. ¿Cuál plan? La madurez. Verás, es mucho más importante lo que llegamos a ser que lo que poseemos. Entonces, nos guía en toda verdad para que nos convirtamos en hijos de Dios, no solo por nombre, porque hemos tomado una decisión, sino porque estamos viviendo, testificando que pertenecemos a Dios. Verso 22. Si este es el caso, dice desechad, literalmente dice alejad de vosotros todo lo relacionado con vuestra conducta anterior. Esto es importante porque se supone que debemos convertirnos en nuevas criaturas, y hacia allá se dirige. ¿Recuerden que hablaba de ser un hombre perfecto y no vivir como el hombre viejo? Mira de nuevo el verso 22. Dice, alejad de vosotros la antigua conducta del viejo hombre.
aquel que está corrompido según todos los deseos, y este deseo está arraigado ¿en qué? En aquello que no es la verdad. Usa la palabra bíblica para definir un engaño. ¿Por qué se menciona el engaño aquí? Porque si no estoy caminando con Dios, si no estoy escuchando de Él, el resultado de eso es que voy a ser muy susceptible al engaño. Hay una conexión entre mis deseos. Recuerden lo que dice, mire de nuevo el verso 22 al final. Dice, según los deseos de engaño. Cuando eres alguien que no camina en la verdad y solo piensas basándote en la ilusión de tu mente racional, una mente que no ha sido regenerada, ¿qué va a pasar? Vas a tener deseos y esos deseos van a ser una fuente para que seas manipulado y controlado por el enemigo. En lugar de caminar en la verdad, caminarás en el engaño y la falsedad. Verso 23. Dice, y esto es lo que Él quiere de nosotros, esta es la alternativa y solo hay una. Verso 23. Dice, sino, y noten esa misma palabra que habla de un contraste, de algo muy diferente, sino sean renovados en el espíritu de vuestra mente. Con esto es con lo que quiero concluir hoy. Nuestras mentes, debido al pecado, todos somos hijos de Adán y por lo tanto, cuando nacemos, tenemos una mente que está en un estado caído. Es decir, una mente que solo sabe pensar racionalmente. Y cuando caminamos en nuestra mente racional, como dije, vamos a ser susceptibles al engaño. Entonces, ¿cuál es la solución? Solo hay una, que seamos renovados. Y todo esto tiene que ver con la novedad. Implica un cambio. Y la única fuente de ese cambio es ¿quién? El Espíritu de Dios. Volvamos a Génesis. De la misma manera que vimos este vacío, esta falta de forma, esta ausencia del orden de Dios, esta oscuridad, todas estas cosas que Él está señalando en el pasaje para mostrar que éramos iguales al mundo hasta que ¿quién comenzó a moverse? Hasta que el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre las aguas. Y cuando el Espíritu de Dios comenzó a moverse, ¿qué pasó? Se hizo la luz. Entonces, cuando nuestras mentes son renovadas por el Espíritu, es como si la luz se encendiera. Solo piensa en cómo actúas en medio de la oscuridad. No puedes tomar decisiones, no puedes ver, ni sabes a dónde vas. Pero cuando la luz se enciende, todo se vuelve claro. Ese es el beneficio del Espíritu Santo. Se terminó mi tiempo. Hasta la próxima semana, cuando concluiremos el capítulo 4 y encontraremos la gran bendición del Espíritu de Dios. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.